esperemos que esté grabando. Bueno, buen día chicos, para los que no saludé. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Bueno, les voy a compartir toda la pantalla. ¿Pueden ver? Sí, profe. Bien. Sí. Perfecto. ¿Están viendo que está grabando, chicos, o no? Sí, está Sí, grabando, profe, sí Maricel. aparece que está grabando. Perfecto. ¿Alguno tiene un problema de que grabe o pueden tener No, la profe, no hay cámara drama. apagada si quieren? Sí, No, grabe, mejor, tranquila, profe. profe. Bueno, Tranquila. Chicos, acuérdense de mutar los micrófonos, así más fácil. bueno, aunque el tema de hoy vamos a ver un tema que corresponde al tema 5.1, nosotros normalmente lo damos porque en esta época, y quizás hubiéramos podido verlos mejor un poquito más antes, eh, a la salida del invierno, las yemas de las plantas frutales. Hoy nos toca ver clases de yema y ramas de las plantas frutales. La idea de darlos también hoy es que ustedes puedan trabajar con este tema en sus árboles frutales y poder escribir, digamos, más características en las bitácoras de sus árboles frutales. Yo quiero empezar preguntándole a ustedes si se acuerdan qué es una yema. ¿Alguno? Tejido meristemático, profe. Está formada por tejido meristemático, sí. ¿Pero qué es? Hay tejido meristemático en varias partes del árbol. Es una zona de activo crecimiento que da lugar a una rama o fruto, o una flor. Bien, sí. Pero nosotros decimos, la definición es una flor o un brote vegetativo o un primordio, ¿sí? O la primera ahí esbozo de lo que va a ser de luego una flor o un brote vegetativo sin desarrollar. Sí, está compuesto por células meristemáticas, ¿sí? Capaces de generar nuevas estructuras y desarrollar nuevas estructuras en ese órgano. Vamos a recordar la clasificación de yemas allá vista hace muchos años, en primer año, y que encontramos en los árboles frutales. Habíamos visto una clasificación de yemas que dependía, por ejemplo, del elemento que vaya a desarrollar esa yema, ¿sí? O sea, flores, ramas o hojas, o las dos cosas juntas, ¿sí? Por su posición sobre las ramas, es decir, las terminales, ¿sí? Como la apical y las axilares, ¿sí? Que son las que más conocemos, pero después los frutales tienen varias otras. Por su época de apertura, en qué momento, cuánto tiempo tarda esa yema en brotar, y según su protección. Si eran yemas desnudas o si eran yemas protegidas o cubiertas. Todo este tipo de yemas presentes en los árboles frutales me define o me puede dar idea de qué tipo de frutal es, si es un frutal tropical, si es un frutal templado, y además puedo resolver en pleno invierno, cuando tengo los árboles de hojas caducas totalmente desnudos, reconociendo las yemas
y reconociendo lo que vamos a ver como ramas fructíferas, podemos determinar qué árbol es. Porque muchas veces, digamos, si vamos a un monte frutal y no estamos especializados o no tenemos tanto contacto con estos árboles frutales, si me dan una pera o una manzana y me dicen, a ver, ¿es pera o manzana? O membrillo, o es durazno o es damasco, es ciruelo o es almendro, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo distinguir si no conozco y reconozco este tipo de estructuras en el árbol, ¿sí? Bueno, según los elementos que produzca estas yemas, podemos dividirlas en dos grandes grupos, en yemas simples y yemas mixtas, ¿sí? Las yemas simples pueden ser yemas folíferas o yemas fructíferas. Folíferas, es decir, que producen órganos de tipo vegetativo, ¿sí? Que puede ser una hoja o puede ser una rama, pero contiene esa ramita, no va a contener ninguna otra yema que no sea vegetativa. Y luego tenemos las fructíferas, que pueden ser unifloras o plurifloras. Es decir, recuerden, puede contener este brote, ¿sí? Primordio de brote, puede tener una sola florcita o un conjunto de florcitas, ¿sí? Y tenemos las yemas mixtas. Las yemas mixtas que vamos a ver que producen ambas cosas, ¿sí? Hojas y además, o presentan, si presentan hojas y presentan además flores. En el caso de las yemas folíferas son aquellas que nos dan, entonces dijimos, tallos con yemas vegetativas o yemas de madera. Pueden o no estar protegidas, ¿sí? La vamos a ver, pero normalmente aquellas yemas de tipo de árboles templados están protegidos y podemos observar, si nosotros la cortáramos y la partiéramos en dos, podríamos observar el cono vegetativo que se está formando junto con las yemitas que van a producir obviamente yemas de tipo vegetativo. Acá podemos observar yemas simples vegetativas, ¿sí? Peral, manzano. Si nosotros los miramos así, y nos resulta difícil poder distinguir, esto estamos en pleno invierno, ¿no? Nos resulta difícil distinguir cuál será el manzano y cuál será el peral, ¿no? Bueno. Quiero que vayan mirando la foto, ¿sí? Porque no tenemos ahora un árbol. ¿Alguien tiene manzano en su casa? ¿Peral? ¿Cerca de su casa? ¿Ninguno? No, profe. Bueno, sería genial si alguno lo llega a tener, que consiga una ramita y para la próxima clase o cuando tenga que hacer esta guía de autocorrección pueda trabajar con eso. Quiero que miren las fotos, ¿sí? Miren las yemas, porque yo les voy a hacer preguntas. Esto es yema de peral y manzano, estas yemas de cerezos, todas son simples vegetativas. Esta es yema de ciruelo, y acá observamos el corte, ¿sí? El corte de tipo longitudinal, en donde ustedes observan, ¿sí? Pueden observar las pequeñas hojas, ¿sí? Que se van produciendo, que están adentro de ese cono, que luego se va a desarrollar, ¿sí? Y acá seguramente está la yema apical, que es la que va a crecer. Quiero que vayan bien. Estas también son simples vegetativas, de manzana, de olivo, ¿sí? Bueno. ¿Qué características observaron en estas yemas? ¿Quién me las puede describir? Externamente. Tienen forma elíptica, tienden a apuntar hacia arriba o hacia afuera, digamos, y la coloración también puede ser distintiva. Sí, por ahí la coloración tiene que ver
con el tipo de, o la especie de frutal, ¿no? Sí, puede tener elíptica, pero más bien son cónicas, si tenemos que ver a todas, ¿sí? Cónicas, un cono, ¿sí? Porque terminan normalmente que en punta, ¿sí? ¿Lo ven? Todas terminan en punta, más allá que sean un poquito más gorditas, un poquito más chiquitas o más grandes, ¿sí? Ven que todas terminan de manera puntiaguda. ¿Bien? Bueno, quiero que la miren y miren el tamaño. Algunas, ves que tenemos protegidas, eso que nosotros ya vamos a ver más adelante, pero ¿vieron? Terminan en punta, sí, y están pegadas. Eso es importante también, porque vamos a ver que después se diferencian de una rama, pero están bastante pegadas al tronco. Bueno, ahora vamos a ver la yema fructífera, así que váyanse acordando de las vegetativas, ¿no? Para ver la diferencia. Las yemas fructíferas dijimos que son aquellas que me producen una flor, ¿sí? O muchas flores. También lo podemos denominar botón fructífero, ¿sí? Pueden presentar escamas protectoras, ¿sí? Normalmente en los árboles de templados, ¿sí? Que son los que por ahí podemos observarlo más claramente en el invierno. Interiormente, obviamente, van a tener estas protuberancias, estos principios de flores o de una inflorescencia, una sola flor embrionaria, ¿sí? Puede tener, en el caso hay una, o son unifloras, en el caso de los duraznos, de los damascos, de los almendros, y si son plurifloras, ciruelos, cerezos y guindos, ¿sí? Vayamos viendo esta diferencia, porque cuando comiencen a fructificar, y nosotros no lleguemos a reconocer las hojas, porque hay hojas que son muy claramente reconocibles, por ejemplo las del damasco, son muy diferentes a las del durazno. ¿Cómo son las hojas del damasco? Deltoides. ¿Cómo? Deltoides. No te escucho. ¿Qué forma tiene? Alargaditas son, ¿La del elípticas. damasco o la del durazno? Ah, la del damasco es más cordiforme, digamos. Claro, más acorazonada, muy bien. Y la del durazno son más alargadas. Muy bien. ¿Y las del almendro? Son muy similares, o son similares a las del durazno, ¿sí? Bueno, los ciruelos, los cerezos y guindos, por ahí cerezos y guindos ustedes no lo reconocen, pero son todos normalmente más alargados. Los damascos son los únicos que nosotros podemos distinguir más claramente. Igual los ciruelos también tienen hojas más pequeñas, más blanditas, no tan grandes como en el caso de los durazneros, ¿sí? Pero bueno, ya vamos distinguiendo una flor, durazno, damascos y almendros, ¿sí? Vayan recordando. Muchas flores o plurifloras, ciruelos, cerezos y guindos. Ahora miremos. Si nosotros hacemos este corte que dijimos longitudinal en el caso de las yemas, vamos a poder observar todas estas estructuras, ¿sí? Que son propias de la flor, pero que están ahí todavía sin desarrollar, están previas a la apertura, ¿sí? Y acá observamos ya que presentan todas las estructuras, los sépalos, los pétalos, ¿sí? Las anteras, ¿sí? Todo el órgano femenino, y están, bueno, en este caso, recubiertas también por pétalos. Ahora yo quiero que miren la forma, miren esta forma de la yema. Miremos, estas son yemas de damascos y estas son yemas de almendros, ¿sí? Miren esa forma de yema, ¿sí?
Estas también son yemas fructíferas multifloras de ciruelo. Quiero que las miren. Esta es vegetativa y estas dos son fructíferas. Quiero que vean. En este caso, dijimos que los cerezos que tenían fructíferas pluriflores, ¿sí? Y vamos a ver que también si hacemos un corte, observamos que hay muchas flores dentro de esa yema. Miren cómo son las yemas, ¿sí? ¿Qué diferencia, qué notan de diferencia entre las yemas fructíferas y entre las yemas folíferas? El color. Son más gorditas. Son más globosas las fructíferas. Muy bien. Son más globosas las fructíferas. Las fructíferas están como más gorditas que las folíferas, ¿sí? Hasta la naturaleza de los árboles, digamos, sigue muchas veces algunas reglas, ¿no? Como aquella que va a dar fruto, ¿sí? Aquella que va a dar descendencia, tiene obviamente más estructura, entonces por eso es más gordita. Bueno, entonces así podríamos distinguir, si yo les muestro esta foto, por ejemplo, miren esta foto del almendro, ¿sí? Nosotros vemos acá, sí, son un poquito más cónicas, pero son bien gorditas. Si nosotros observamos esta de atrás, ¿qué podemos decir? Que es más cónica, ¿sí? Que seguramente es una yema de tipo vegetativa. Acá, ¿cuáles son fructíferas y cuáles son vegetativas? ¿Cuál es vegetativa? Vegetativo lo del medio. Muy bien, la del medio. Y las otras dos son fructíferas. ¿Sí? ¿Pueden ver la diferencia? Algunos dicen, profe, muy bueno. Pero, ¿ven? Estas son vegetativas, estas son de durazno, creo. Las veo solitas, pero normalmente, bueno, las de durazno vienen de 3Y. Pero ¿ven la diferencia? Acá, ¿qué me pueden decir? La del medio es vegetativa y la de los costados. La del medio muy probablemente sea vegetativa. A medida que nosotros nos acercamos a la brotación, ¿sí? Es decir, hacia finales de invierno, se observan cada vez más estas diferencias, ¿sí? Se observa cada vez, se hacen más evidentes las flores, aquellas yemas que contienen flores, de aquellas yemas que van a contener estructuras de tipo vegetativo, ¿sí? Bueno, ¿y para qué creen ustedes bueno, vamos a hacerle esa pregunta, pero ¿de qué les serviría a ustedes saber si hay yemas fructíferas y yemas vegetativas? Para el injerto. Para hacer podas. Para las podas, perfecto. ¿Y para qué más? Para ralear los frutos, puede ser. Para raleos de frutos. Muy bien. Nosotros ya podemos ir viendo cuánto va a cargar ese árbol, ¿sí? Recuerden que en el tema 1, nosotros hemos hablado mucho de las características biológicas de los árboles frutales, ¿sí? Y una de las características de los árboles frutales es que hay que mantener siempre el equilibrio entre lo reproductivo y lo vegetativo. Por ende, es importante que nosotros observemos nuestro árbol y vayamos viendo si ese árbol está lleno de yemas de tipo fructífera, entonces nos quiere decir que va a haber una explosión de fruto en desmedro de la producción vegetativa, que también nos hace falta, y lo vamos a ir entendiendo mucho más en el cursado, pero es muy importante tener crecimiento vegetativo. Entonces, tenemos que ir imaginando la manera, pensando y viendo cómo vamos a podar, si hay mucha necesidad de poda, mucha necesidad de raleo, o ninguna, porque por ahí podemos ver que hubo un año que no tenemos ninguna yema fructífera, y algo estamos haciendo mal también. Bueno, ¿qué son las yemas mixtas?
son las que dan orígenes al brote sobre el que se insertan muchas veces una inflorescencia, ¿sí? Se insertan inflorescencias. Y sabemos que dentro de la inflorescencia es un eje que contiene flores, ¿sí? Que se pueden abrir en diferentes momentos, pero a la vez contiene también yemas de tipos vegetativas, en donde tenemos hojas, ¿sí? Hojas y también contienen yemas que van a continuar el crecimiento de esa rama, ¿sí? Son típicas de peral, vid, palto y caqui. Típica de pepitas, vid, palto y caqui. Tengan siempre presente. Entonces, por ejemplo, acá encontramos, son tipos de yemas mixtas, terminales en manzana. ¿Sí? Estas son yemas mixtas, si las cortamos, hacemos un corte, podemos observar el eje caulinar, ¿sí? En donde tenemos a la vez adentro, si la miramos obviamente con lupa, vamos a poder ver que hay pequeñas flores o estructuras florales formándose y además yemas de tipo vegetativas, ¿sí? Que me van a producir hojas. Y si observamos acá, ¿sí? Observamos acá, vemos que existe un número X de flores, ¿sí? Que en el caso de las pepitas pueden ir desde 5 a 9, ¿sí? Depende de la variedad y el vigor, y presentan también un conjunto de hojas. Esta es una sola yema, todas estas estructuras juntas, ¿sí? A no confundir pluriflora con mixtas, ¿sí? Bueno, yemas mixtas encontramos en perales, en caquis, en vid, típica de vid. Bueno. La otra clasificación nos decía que se podían clasificar las yemas por su posición sobre la rama. Esto es lo más fácil y lo que toda la vida hemos visto. La yema apical, que nos permite el crecimiento de manera longitudinal del tallo principal y de las ramas primarias o secundarias de un árbol, ¿sí? De todas las ramificaciones. Tenemos las yemas axilares o laterales, ¿sí? Que se encuentran o que nacen y se encuentran en las axilas de las hojas, las yemas estipulares, que son las próximas a las yemas principales, que no se desarrollan normalmente, ¿sí? Que se desarrollan nada más que la principal, y ellas quedan ahí, en la base de estas yemas, dormidas, ¿sí? Están dormidas. Si en algún momento esa yema principal se rompe, la podamos, se corta por un viento, estas pueden crecer, ¿sí? Pero acompañan ahí, están tranquilas, sin desarrollarse. Y las yemas adventicias, que son aquellas que observamos en los árboles frutales, ¿sí? También podemos observar en algunos forestales, pero lo observamos en los árboles frutales, y son aquellas que se desarrollan en puntos indeterminados del árbol, ¿sí? No siguen una filotaxis. Al igual que las estipulares, ¿no? Las estipulares, al estar ahí en la base, tampoco siguen una filotaxis. Entonces, ya hemos dicho que las yemas terminales o apicales son aquellas que se encuentran en la extremidad de las ramas, destinadas a prolongarlas. Estas ramas son normalmente de madera, aunque hay algunas ramas que pueden terminar en flor, ya vamos a ver cuáles, ¿sí? Especialmente en algunos durazneros se pueden observar, y por ahí tiene que ver con alguna falta de buena nutrición en los árboles, ¿no? Ahí tenemos yemas apicales en manzanos, en cerezos, vamos a ver que son cónicas, más bien alargadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente son yemas de tipo vegetativas. Acá tenemos yemas axilares, ¿sí? Que las observamos bien en las axilas de las yemas, perdón, en las axilas de las hojas. Yemas axilares en vid, en peral. Bueno, las yemas estipulares,
dijimos esto, que se encuentran en la base de la yema principal, que se desarrolla, ¿sí? Que puede desarrollarse en un eje vegetativo, y ellas se encuentran acompañando esta sin desarrollarse, ¿sí? Y dijimos que no sigue un índice filotaxis. Normalmente pueden aparecer en vid, aparecen en pepitas, ¿sí? Ahí vemos las yemas estipulares, muy, muy, muy chiquititas, ¿las ven? Ahí están, este es el eje principal, o esta es la yema principal que se desarrolló, y ellas quedaron ahí en la base, acompañándola, ¿sí? Sin desarrollar. Bueno, acá están muy chiquititas, pero también se encuentran en la base de esta yema que va a desarrollar. Ahí la observamos también en peral. ¿Ven? Profe, Sí, esas estipulares ante alguna eventualidad podrían desarrollarse, digamos. eso es lo que les digo yo. Ellas no se desarrollan, quedan ahí. Se desarrolla la yema principal, ¿sí? Y forma un eje caulinar, una rama. Ante por ejemplo, un viento fuerte, una carga excesiva del árbol, ¿sí? O de esa rama, perdón, se rompen. O yo vengo y la podo, porque molesta, porque da para el camino, por lo que fuera, vengo y la podo. O está enferma, también puede ser que esté enferma. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que esta rama que surge de la yema principal queda cortada o desaparece o la cortamos, ellas se desarrollan, pueden tener la potencialidad de desarrollarse y reemplazar esta rama. ¿Sí? Esos son los, Okay. esos son los chupones que se ven a veces en los árboles que brotan así de un punto cualquiera. Ahora vamos a ver. Si están, o sea, si no es que estén en un punto cualquiera, sino que estén al costadito, ahí acompañando a una rama, ¿sí? A una rama que se desarrolló, no, esas son estipulares, ¿sí? Pero ahora, si aparecen en cualquier lado del tronco, y normalmente en zonas viejas del tronco, esas ya son las yemas de tipo adventicio, que son las que se diferencian en forma endógena a partir de radios medulares que se encuentran, obviamente, en los troncos, ¿sí? O en las ramas, que normalmente son las ramas o los troncos más viejos. Se desarrollan en puntos indeterminados, por ende no siguen una filotaxis, y normalmente, o en el caso de las peras, de los olivos, las encontramos en las rugosidades, muchas veces, que van formando estos árboles, o en las bases de los troncos. Esto puede ser consecuencia de una poda excesiva del árbol, una ruptura de una rama principal del árbol, ¿sí? Sí, normalmente es por eso, o que yo hice una gran poda, y después fertilicé, me aparecen estas yemitas. Y son muy, muy, muy frecuentes en todo lo que son las pomáceas, las drupáceas, y se producen normalmente también en olivo y vid, ¿sí? Si algún día podemos, si Dios quiera, que como vamos, si Dios quiera que las cosas se vayan normalizando, vamos a poder ir a ver un monte viejo en INTA de durazno, también vamos a ver manzanas y almendros y ciruelos y damascos, y ahí estos árboles viejos de durazneros, aunque no es no es típica de duraznero, pero como son árboles viejos que se han roto, lo hemos podado tantas veces con los chicos, que presentan muchas yemas de tipo adventicio. En olivo es típico esto, si alguno tiene en las plazas, vieron que hay olivo, bueno, traten de mirar. Ahora que les tocó esta materia, miren los árboles, no solo en botánica sistemática, que andamos como tontos todos, sino acá también es importante que reconozcamos los árboles frutales y los miremos.
Busquemos, miremos si nuestro árbol, el árbol del cual nosotros vamos a hacer el diario, presenta este tipo de yemas. Busquemos de su estructura. Si observamos que hay este tipo de crecimientos vegetativos en zonas viejas, vieron que acá no sigue ninguna filotaxis. ¿Sí? Aparecen todas juntitas. Acá vamos a ver, ¿vieron este tronco viejo? ¿Lo ven de acá aquí? Nacen en cualquier lado. Seguramente hubo alguna perturbación en la zona de la copa. Acá vemos una pequeña yema desarrollándose en peral y vemos que es una rama o es el tronco, ¿sí? Ciruelos, perales, y en perales normalmente se asientan sobre zonas rugosas. Bueno. Tenemos la otra que es muy importante, que es por su época de apertura. Y acá quiero que presten mucha atención. Tenemos desde las yemas de tipo normales, que ustedes la pueden encontrar en bibliografía como durmientes, como dormidas o invernales, ¿sí? Las yemas normales, dormidas o invernales, o invernantes también le dicen, ¿sí? Tenemos yemas prontas o anticipadas y yemas de tipo latentes, ¿sí? ¿Qué son las yemas normales? Las yemas normales son aquellas que desarrollan este brote, o que desarrollan esta flor, ¿sí? Al año siguiente de haberse formado. Pasan el invierno y en la siguiente primavera o en el siguiente periodo de crecimiento brotan. ¿Sí? Entonces, yo voy a dejar de compartir, a ver si puedo compartir otra. Acá. Esta. Quiero que vean. ¿La ven? ¿Vieron que cambié? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Quiero que vean esto. Este es el ciclo anual de los árboles frutales de hojas perennes, ¿sí? De hojas perennes. A ver si puedo irme acá. Este es de hojas caducas. Espero que lo puedan ver. En realidad yo quería que veamos así un poco más grande, no le demos mucha importancia si es perenne o anual, quiero que vean. Nosotros tenemos un periodo de crecimiento, ¿sí? En todos los frutales, en hojas caducas principalmente, de activo crecimiento vegetativo y después de producción de fruto, ¿durante qué periodo del año? Durante la época de primavera, verano, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá me crecen las ramas, las hojas, frutos, ¿sí? Todo hay crecimiento acá. Luego viene el otoño-invierno, donde hay una disminución de crecimiento, ¿no es cierto? Bueno, las yemas, ¿sí? Que se produjeron durante esta primavera-verano, ¿sí? Durante esta primavera-verano, es decir, que el crecimiento que hoy ustedes están viendo en sus duraznos, en sus ciruelos, en sus damascos, a ver que producen las ramas de este año. Se desarrolla esa yema vegetativa y se producen las ramas. En esas ramas nosotros tenemos, obviamente, yemas terminales, yemas axilares, ¿sí? O sea, yemas en las axilas de las hojas, que se desarrollan o que se producen este año, ¿sí? Se produjeron este año. ¿Qué va a pasar en el invierno con esa rama? ¿Alguien me contesta? La que se produce este verano. Primavera, verano, 2020-2021. ¿Qué va a pasar en el invierno 2021 con esa rama? ¿Se diferencia ahí? No importa, no hablemos de diferencia. Si se diferencia o no se diferencia. ¿Qué va a pasar con esa rama? Se le van a caer las hojas, ¿no es cierto? Ah, sí.
se va a acostar, va a dormir, se le van a caer las hojas, pero esas yemas están ahí. ¿Sí? Están cubiertas y están ahí. ¿Qué pasa? En el invierno van a estar dormidas, ¿sí? Las yemas que se han producido en la primavera-verano 2020-2021. En el invierno 2021 ellas van a estar dormidas. ¿Qué va a pasar en el verano 2021-2022? Van a brotar las yemas. Claro, van a brotar y van a formar nueva estructura, ya sea flores o otra rama. A eso se está refiriendo cuando hablamos de normales. Es decir, yemas que se me han producido una primavera-verano, pero se desarrollan su brote en la primavera-verano siguiente. ¿Sí? Son las normales de los árboles frutales. Por eso es tan importante el equilibrio vegetativo y fructífero, porque sobre esas ramas que se me forman en una primavera-verano, yo voy a tener que van a dormir en el invierno, ahí tienen un proceso en donde se producen las flores, y van a brotar o van a desarrollarse a la siguiente primavera-verano. Es decir, que estas yemas normales que hoy se me están produciendo son la producción del año siguiente. Entonces, por eso, no solo tengo que cuidar las yemas que hoy tengan flor, que hoy produzcan fruto, sino también las yemas vegetativas que me van a producir el año siguiente todas estas estructuras fructíferas. Y bueno, yemas normales tienen todos los frutales, ¿no? Frutales templados. Manzana, durazno, peras, almendros, cerezos, ¿sí? Entonces, estas yemas de cerezos, que según la clasificación que vimos, ¿quién me las puede clasificar si las ve ahí? Hasta ahora. Son fructíferas o folíferas. Fructífera, parece. Fructífera. Fructíferas. ¿Laterales o terminales? Laterales. 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 Floras. Laterales. Muy bien, laterales. Entonces, y son además normales, y son, ¿cómo eran los cerezos? Uniflor, eran simples, Plurifloras. pluriflores. Simples, pluriflores. Muy bien, ¿vieron? Ya vamos Profe, pasando algo. Bueno, profe, y tenemos, sí, dime. cuando digo que son multifloras es porque salen varias flores de una sola yema, ¿no? Sí. Varias ¿Listo? flores de una sola yema. Pero la Bien, yema bien, es bien. simple, florífera. Ok, sí, sí. No como la mixta. En el caso de la mixta, Ok, que tenemos ok. muchas flores, pero en realidad es un cono. ¿Sí? Hay una inflorescencia ahí. Claro. Claro, claro. Y tengo hojas a la vuelta, digamos. Tengo hojas, exacto, tengo yemas vegetativas, tengo hojas, más veces puede terminar en una yema terminal vegetativa, ¿sí? Normalmente, porque sigue el crecimiento. Bien, bien. Gracias. Yemas prontas. Las yemas prontas son las que brotan en el mismo año de su formación y dan origen a lo que llamamos ramas anticipadas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes los que tengan durazno, la miran. La que tiene vid, lo mira bien la yema. ¿Cómo se reconoce cuando una yema es pronta? Porque vamos a tener el crecimiento de este año, o sea, va de una yema que se formó el año pasado, va a empezar a desarrollarse, va a formar un brotecito. Ese brotecito va a tener hojitas, todas hojitas. Y las yemas laterales en las axilas de esas hojas. Pero a veces vemos que de esa yema, que supuestamente
Si fuera normal, tendría que brotar al año siguiente, pum, me empieza a salir otro brote vegetativo. ¿Sí? De la axila de la hoja que se formó este año. Me sale, pum, un brote vegetativo. Esa yema, ¿sí? Es la yema anticipada, que brota el mismo año, ¿sí? Que brota el mismo año que el cual se formó. Y en la vid, digamos, en duraznero normalmente le decimos anticipada. En vid le decimos feminera, ¿sí? Como ven, si miramos acá, ¿qué vemos? Vemos que acá había una yema que se desarrolló, ¿sí? Bueno, la vid proviene de una yema mixta, este pámpano, esta producción vegetativa, esta rama de este año, viene de una yema mixta, ¿sí? Acá en la yema mixta, ¿por qué? Porque si nosotros, esa rama se llama pámpano. Sobre el pámpano se van a insertar hojas, se van a injertar racimos, se van a injertar zarcillos, ¿sí? Por eso es una yema mixta, porque ahí es un eje caurinal con flores. Bueno, vemos que sobre esta misma, a la vez, en las axilas de esa yema, ¿sí? De ese brote nuevo, está surgiendo otro nuevo brote, ¿sí? Este mismo año. El mismo año que se formó esto, también se forma. Entonces, eso es hacer una yema pronta, ¿sí? O anticipada. Encontramos mucho en durazno, ¿sí? Gracias a Dios, ya vamos a ver por qué, pero nos ayuda mucho estas yemas prontas. Y las yemas latentes son las que no brotan al siguiente año de su formación, ni brotan ese año, ni capaz que brotan al año siguiente, ni al año siguiente. Ahí están dormidas o latentes, ¿sí? Pueden brotar en años sucesivos, si por ejemplo hay una fertilización, una fuerte fertilización, o hay una poda excesiva, ¿sí? Ellas ahí no me aprovechan y brotan. ¿Mm? Y obviamente, ¿dónde las vamos a encontrar? En ramas que tienen más de un año, o sea, en ramas que estén bien lignificadas. Pero la diferencia de las adventicias es que estas sí siguen la filotaxis. Entonces ahí las podemos reconocer. Ah, ¿son durmientes o son adventicias? ¿O latentes o adventicias? No, vamos a saber por esto. ¿Qué filotaxis sigue? Bueno, es una o es la otra. No se las encuentra mucho en durazneros, ¿no? Porque tiene mucha facilidad duraznero de formar yemas y de brotar ahí nomás al año siguiente, o de ese mismo año. Pero sí son frecuentes en todo lo que es manzanas y peras. Bueno, ahí vemos que las yemas latentes, por ejemplo, estas yemas latentes las vemos mucho más pequeñas, mucho más, menos desarrollado, porque al no haber tenido el flujo de energía necesaria para brotar, que son mucho más chiquitas, ¿sí? Y ahí vemos algunas yemas latentes que están brotando, ¿sí? Esta, ¿qué posiblemente es? No. Mire dónde está. Una pronta. Mire dónde está. Pronta. No, en función de su lugar. ¿Dónde está? Esta es latente. ¿Por qué yo digo que es latente y no es normal? Porque se encuentra sobre un tronco viejo, chicos, ¿lo ven? Pero a la vez sobre un nudo. O sea, sigue una filotaxis. ¿Sí? En cambio esta, ¿dónde se encuentra esta? En la axila, ¿acompañando a quién? ¿Ese es estipular entonces? Estipular. Estipulante. Esta es estipular. Y esta es latente. ¿Ven la diferencia? ¿Profe? Bueno, y la última clasificación es según su protección. Pueden ser yemas cubiertas o protegidas, ¿sí? Que normalmente son los frutales templados de hojas caducas,
¿Mm? Todo lo que es pepita, todo lo que es carozo, vid, ¿sí? Caqui, todos esos frutales tenemos. Y yemas desnudas, también normalmente son aquellas que se encuentran, normalmente las encontramos en citrus, en nuestro gran frutal, y se encuentran en frutales de tipo tropicales, ¿sí? ¿Por qué? Pensémoslo un poquito, ¿por qué? Por el frío. Por el frío, es una adaptación al frío, porque si no, se helarían. Entonces las yemas recubiertas o protegidas son aquellas que están envueltas por hojas modificadas, llamadas catáfilas, ¿sí? Que generalmente son llamadas también escamas o pérulas, ¿sí? O sea, pueden ser tipo escamosas o peruladas, si tienen pelos, todo eso ayuda a proteger a estas yemas que pasan el invierno, ¿sí? Y que están vivas ahí adentro, ¿sí? Que están protegiendo todo un brote. Normalmente cuando se desarrolla esta yema, esas pérulas, ¿sí? Se caen, o estas escamas se caen, o las pérulas empiezan a volar, ¿sí? Las pérulas, los pelitos, esos que estaban recubriendo las yemas. En el caso, por ejemplo, de la vid, son todas yemas con protecciones peruladas, ¿sí? Con pelitos, y cuando se abren, se llama el borre, ¿sí? Ocurre el borre. ¿Qué significa el borre? Que el borre es que primero que esa yema se desarrolla, se borra, sale de ahí, ¿sí? Ya no existe esa yema, sino que se produce un brote, y además se observa en el aire, ¿sí? Como una borra. Son todos los pelos que va alargando y podemos ver como pequeños, sí, así como pelitos, ¿sí? Blancos que hay en las vides, ¿sí? En los huertos de vid. Y es una de las etapas fenológicas de la vid, ¿sí? La apertura y borra. Bueno, podemos encontrar obviamente todos los frutales templados, como ya dijimos, ¿sí? Ahí vemos bien las escamas o pérulas, ¿sí? Que van protegiendo. ¿Sí? Ahí las vemos perfectas, ¿sí? Bien como escamitas. ¿Sí? Y luego tenemos las desnudas, que son plantas que pueden, bueno, en las herbáceas obviamente tenemos, pero bueno, en el caso de los frutales, las tenemos en los citrus principalmente, y en los frutales de tipo tropicales. Bueno, acá son tan chiquititas que no las observamos, ¿sí? Pero ahí vemos el desarrollo de algunas de ellas, ¿sí? Que se han desarrollado en las axilas. Bueno, y otra cosa importante en el caso de las yemas fructíferas es su capacidad de los árboles frutales, perdón, es su capacidad de formar yemas fructíferas o folíferas, ¿sí? Que son las que van a producir al año siguiente de su formación. Y algunas especies que producen fácilmente yemas fructíferas son los durazneros, los damascos, los almendros, los cerezos, ¿sí? Tanto ácidos como híbridos. Y la consecuencia de esto, digamos, es que me producen todos los años. Pero también la consecuencia es que cargan mucho. Por ende, son frutales que necesitan un manejo para poder mantener el equilibrio reproductivo y vegetativo en ese árbol, ¿sí? En el caso de algunos que les dificulta un poco más, tenemos manzanas, peras, ciruelos europeos y cerezos dulces. Pueden tener algunas consecuencias como hábitos de producciones alternadas. Igual también que lo que podemos llamar sería. Hay años en que se produce mucho y otros años en que se produce poco, cuando hay este desequilibrio, ¿sí? Entonces siempre tenemos que buscar la manera,
o buscar las variedades inclusive, porque hay variedades que tienen más problemas que otras, y buscar la manera de manejarlas para evitar esto, que haya producciones alternadas o BCI. Bueno, eso hay otras fotitos. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Podemos seguir? A mí me quedó con respecto a de la inflorescencia y flor simple. Si las yemas fructíferas plurifloras son las que dan inflorescencias. No, las plurifloras son simples, fructíferas o folíferas, ¿no? Floríferas, perdón. Es decir, las plurifloras son aquellas que me van a dar solamente flores, pero muchas, ¿sí? Mientras que las mixtas son aquellas que me dan un cono, ¿sí? Un cono vegetativo que carga a la vez flores, que luego se transforman en frutos. ¿Puedo agregar algo, Marisol? Sí. Por más que en las yemas plurifloras, por más que hayan varias flores, no están organizadas en una inflorescencia, ¿sí? Cada flor es una flor individual sin organización en inflorescencia. Al contrario que lo que pasa en las yemas mixtas, que ya las flores, por el tipo de frutal, además, están en forma de inflorescencias. Ay, no veo dónde la tengo abierta. Bien, bien, gracias. Eso era. Acá, no la encontré. Ahora ven la presentación. Sí. Bien. Rama fructífera. Bueno, vamos a ir a lo que son las ramas fructíferas. ¿Sí? Ya hemos visto las yemas. Entonces ahora vamos a ver las ramas que contienen estas yemas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué son? A ver, las ramas fructíferas, ¿sí? Son estos brotes, ¿sí? Que provienen de yemas, ¿sí? Que se forman en un periodo primavera-verano o de crecimiento, ¿sí? Y que se desarrollan al siguiente año de su formación, ¿sí? Estas ramas fructíferas, a la vez, o sea, se desarrollan al siguiente año de su formación, ¿sí? Producen sus hojas, ¿sí? En este caso se desarrollan, producen las hojas, ¿sí? Puede producir alguna rama anticipada, y luego pasan todo el invierno, ¿sí? Y al año siguiente producen los frutos o las flores y luego los frutos. Estas ramas fructíferas se pueden clasificar en función de la naturaleza de las yemas que portan, ¿sí? Por eso vemos yemas antes. Entonces pueden ser ramas de tipo vegetativas, es decir, todas las yemas que cargan son yemas vegetativas. Y pueden ser los que llamamos sierpes, ¿no? Chupones, o otras muy características de las pepitas llamadas dardos, ¿sí? Y tenemos luego los de tipo fructíferas, ¿sí? Ramas fructíferas, que tienen una o varias yemas fructíferas, ¿sí? Que pueden ser simples o pueden ser mixtas. Pueden ser simples unifloras o plurifloras o pueden ser mixtas, ¿sí? En este caso son lamburdas, bolsas, lindillas, rámulos o ramilletes. Entonces, las ramas fructíferas las clasificamos según la naturaleza de sus yemas, es decir, la estructura
que me dé esas yemas que ella contiene. Entonces dijimos que dentro de las vegetativas tenemos los dardos, ¿sí? Que son los que por ahí no conocemos. Porque los chupones, ¿alguien me puede decir qué son los chupones y los sierpes? ¿Alguien que ha hecho flori? ¿Nadie? Bueno, Los chupones son esas ramas largas que salen. Bueno. Larga y recta que solo producen hojas nomás. Muy bien, son esas vegetativas largas que crecen de manera vertical. Bueno, ahora vamos a ver. Eso más o menos ustedes la conocen, ¿no? Yo pensaba que la conocían, pero bueno, igual la vamos a ver. Dardos, dardos son unas ramas vegetativas típicas presentes, dijimos, en frutales de pepita, es decir, manzanas, peras y membrillos, ¿sí? Son ramitas muy cortitas, ¿sí? Que pueden medir entre 1 y 3 centímetros, ¿sí? De entrenudos muy cortos, uno al lado de otro. Tiene la yema terminal vegetativa en forma de cono, y tiene una característica muy particular, además de ser un braquiblasto, es que se inserta de manera de 90 grados con respecto a la rama que la contiene, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Vamos a ver, esta es la rama, ¿sí? Esta es una rama, esta es una esquemita. Lo primero que vemos normalmente es un esquema. Esta es una rama, y dardos son pequeñas, ¿sí? Pequeñas brotecitos, ¿sí? Bien cónicos y que se insertan más o menos a 90 grados. Y cuando vamos al campo vemos esto, ¿sí? Estos brotes que pueden medir, acá está agrandado, pero pueden medir, dijimos, inclusive 0,5 pueden medir, ¿no? Hasta 3 centímetros, y la yema terminal, ¿cómo es? Vegetativa. Vegetativa, es cónica, la veo perfecto ahí, ¿no es cierto? Y miren ese ángulo. Veamos el próximo. Bueno, no. Bueno. Quería mostrarles después otras que nosotros hemos sacado, pero por ahí lo vamos a ver en el práctico. Entonces, yo voy a mi manzano, a mi peral, a mi membrillo, y quiero que vayan y reconozcan, si tienen la posibilidad de ir a verlo, algún manzano, a la casa de, bueno, traten de no meterse a la casa de mucha gente, pero no sé, en las calles, si pueden ver, la verdad es que hay muy pocas manzanas, muy pocas perales, pero si este año o el año que viene podemos ir, o ustedes pueden ir a INTA, vayan y traten de ver, hay perales en la huerta, ahí en Pro Huerta, y hay manzanos en el monte frutal, para que lo reconozcan bien. Quiero que vean acá, ¿lo ven a este? ¿Ven dónde estoy señalando o no? Sí, profe. Ahí. ¿Sí? ¿Ven esa estructura? ¿Cómo está? 90 grados. A diferencia de esta tiene un poco más de crecimiento. A veces este dardo, ahora ¿cómo salgo de acá? Esperen un minuto. Todo. A veces ese dardo, ¿sí? En este caso, normalmente dura un año, ¿sí? Ese dardo luego se desarrolla y forma otra estructura, ¿sí? De tipo ya reproductiva, que es una rama fructífera llamada lambur, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Se estira, porque todo esto dijimos que son muchos nuditos que producen hojas, ¿sí? Producen hojas, tienen yemas, producen hojas. Y esta también produce hojas. Y esa yema terminal concentra muchas reservas
y permite que se diferencie, que luego pase a ser una yema de tipo fructífero, ¿sí? En este caso se forma una yema mixta. Y forman este tipo de estructura. Que ven que es diferente. Ahí está, y ahí está. ¿La ven? ¿Pueden verla o no? Es más larga, tiene el mismo, obviamente al venir del dardo, tiene el mismo, la misma inserción de 90 grados, pero ¿qué pasó con esa yema? ¿Se transformó? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿En qué se transformó? ¿Una yema fructífera? Fructífero, muy bien. Entonces ahí cambia, ahora vamos a ver. Entonces, el dardo es una yema, perdón, es una rama que contiene una yema terminal de madera, ¿sí? Vegetativa, un braquiblasto, ¿sí? Un pequeño braquiblasto que se inserta a 90 grados. Acá vamos a ver, uy, esperen cómo era para borrar. Borrador. Me había olvidado que si no lo borro, al siguiente no lo borro. Bien. Arriba en la pantallita donde salen las opciones de puntero, ahí está deshacer. Ah, bueno, y acá observamos chupones, ¿sí? Este es el famoso chupón en ciruelos, ¿sí? Son ramas de tipo verticales, de crecimiento vigoroso, que se insertan sobre la rama que lo contiene, pero el crecimiento es de tipo vertical, ¿sí? Y van a ver que solo contiene yemas de tipo vegetativo. Y estas yemas de tipo vegetativas no se desarrollan ni al siguiente año, ni quizás al otro, pasan muchos años hasta que empieza a fructificar. Y empieza a fructificar, ya vamos a ver también más adelante, porque normalmente fructifica la yema terminal o algunas de las cercanas a la terminal y permite que esa rama se vuelque un poquito por el peso de la fruta y estimule a las otras yemas a producir yemas de tipo fructífero, ¿sí? Y los sierpes, no les puse aquí una foto, pero los sierpes son chupones también, pero son chupones que nacen de el porta injerto. Es decir, si quedó alguna yema en el porta injerto, una vez que yo injerté mi arbolito, estas nacen de ese pie. Y lo vamos a ver claramente porque el chupón nace de casi en el cuello de la raíz, ¿sí? Ahí en el cuellito del árbol, perdón. En el cuello del árbol nace. O nacen en los primeros centímetros de mi árbol. ¿Sí? Y los tenemos, Profe, obviamente no nos sirven. Sí. ¿puede ser que los chupones tengan características juveniles durante mucho tiempo? Por ejemplo, las espinas, el color verde intenso. Exacto, eso es lo que les digo yo. Son muy vigorosos y no fructifican durante mucho tiempo. Es lo que pasa en la rosa. ¿Qué hacemos en la rosa? Normalmente vamos y cortamos, ¿no es cierto? Podamos esos chupones, porque se llevan mucha energía y no me producen nada. Yo en la rosa, en el caso de eso, necesito que me produzcan, ¿no es cierto?, flores. En el caso de los frutales, a veces sí sirven. ¿Cuándo sirven? ¿Sí? Estos chupones normalmente aparecen cuando el árbol es muy vigoroso y yo hago poda, ¿no? Y yo podo el árbol. A veces con una poda normal me aparecen estos chupones. Pero cuando hacemos podas bien potentes, fuertes, también seguro me van a aparecer estos chupones. Y yo, ¿cuándo son o cuándo los puedo ocupar? Cuando, por ejemplo, tengo que reemplazar una rama, ¿sí? Cuando se me ha roto una rama y me salió un chupón y justo ahí está queriendo estar para ese lado donde está la rama que se me ha roto y justo tuve la suerte de que salió el chupón, ¡pum! A esa la reemplazo, ¿sí?
Después tengo que hacer todo una tarea sobre esa rama para que entre en fructificación, ¿sí? Pero para lo único que se puede utilizar, porque normalmente todo eso se va, porque quita mucha energía al árbol y no fructifica, no me produce flores, ¿sí? Y después frutos. Profe, en el caso de que el chupón esté reemplazando una rama, haciéndole una guía que le quite esa posición vertical, digamos, guiándolo a una posición más bien de unos 45 grados o 30 o más, sea acostado. ¿Eso induciría a que el próximo año pueda entrar en floración esa rama? Sí, puede incidir porque en realidad, ya lo vamos a ver, también se están adelantando, pero esto ustedes lo deben haber visto en fisiología también, es que la velocidad con que tanto la savia elaborada como la savia bruta, digamos, van por los vasos conductores, ¿sí? Van por el floema, es lo que a mí me determina, o es una de las cosas que me va a determinar la floración, ¿sí? Cuando estas ramas son de tipo vertical, la velocidad, ¿sí? Tanto de la savia elaborada como de la savia bruta, es rápida, ¿sí? O sea, es rápida, va y viene rápidamente, se distribuye. Entonces, normalmente esas yemas son de tipo vegetativo, ¿sí? Todas aquellas que tienen ángulos de tipo vertical, ¿sí? Con respecto a la rama que la contiene. Mientras que cuanto mayor, ¿sí? Cuanto el ángulo comience a ser entre 45, ¿sí? 90 grados, porque tampoco me conviene una rama hacia abajo, pero entre 60 y 45 grados, son aquellas que bajan la velocidad y pueden, esa savia elaborada, ya vamos a ver por un montón de factores, puede inducir a las yemas a fructificar, a florecer y a fructificar. Así que normalmente, para que uno pueda trabajar con los chupones, lo que se hace es una ortopedia, que llamamos nosotros, que lo vamos a ver en poda, que es doblar un poco esa rama, ¿sí? Arquearla, porque son bien vegetativas. Entonces, se puede trabajar varios años con esas ramas, ¿sí? Son siempre verdes, como dicen ustedes, o sea, están continuamente en estado creciendo, yo las puedo doblar porque son bien vegetativas. Y esas pueden reemplazar. Pero bueno, normalmente se las corta si yo tengo un monte frutal bien manejado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la lamburda, que dijimos que era la evolución de esta rama vegetativa llamada dardo. Y si el dardo es típico de pepita, la lamburda es típico de pepita, porque se desarrolla a partir del dardo. La lamburda no se desarrolla a partir de nada más que no sea del dardo, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Entonces, es una rama corta, porque recordémonos que el dardo es una rama corta llamada braquiblasto, ¿sí? En la lamburda, este dardo se estira un poco, ¿sí? Pero no deja de ser también un braquiblasto de 8, normalmente son de 8, 10 centímetros como máximo, ¿sí? Y se originan, dijimos, de un dardo, también tiene una inserción, ¿sí? Sigue con la inserción a 90 grados porque viene de este dardo, aunque el crecimiento puede hacerla digamos que sea un poquito más vertical, pero se insertan ahí y las yemas terminales son fructíferas, ¿sí? En este caso son mixtas, ¿sí? Peras, manzanas, membrillos. Y vamos a ver el esquema en donde observamos que esta era un dardo, porque la inserción era 90 grados, ¿sí? Pero la yema terminal, cuando se indujo a fructífera, ya pasó a ser lamburda, ¿sí? Acá tenemos otras, y acá tenemos otra, ¿sí? En donde ya está abriendo para formar
la flor, o, perdón, la inflorescencia. Acá tenemos la hamburda en peral. Observamos esta, ¿sí? Esta. ¿Y esta qué parece? A ver, ya les digo, espere. ¿Árbol? ¿Esta qué les parece que es? ¿Cómo es la yema acá? Parece más cónica, ¿no? ¿Vegetativa? ¿Ah? ¿Vegetativa? Parece vegetativa. Entonces, ¿esto qué es? Un dardo. Dardo. Un dardo. Ay, quería hacer la D, pero no me salió. Y esta es una lamburda. ¿Ven la diferencia? Ven que es mucho más larga, ¿sí? Y que la yema terminal es fructífera. Lo mismo pasa acá. La ven a la yema terminal y se inserta a 90 grados. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lamburdas, se ven perfectas ahí. Este era un dardito, de que están todos los entrenudos ahí bien cortitos, y la yema terminal terminó siendo fructífera. Miren acá. Ay, esperen, disculpen. Ay, ¿por qué no me aparece? Ahí está. Acá, miren esto. Ahí claramente se ve que es una ¿qué? Una lamburda, ¿no es cierto? Y este Dardo. Esto, Dardo. Dardo. Lo vamos a ver. Me dice, profe, pero esto no se inserta a 90 grados. O alguno me puede decir que sí. Acá aparece una nueva formación. ¿Qué ven acá? Está la lamburda, dardito y otro dardito. Pero esta parte que muestro acá, ¿les parece que es normal? ¿Les parece que es un pedazo de tallo normal? Miren este tallo. Miren esta rama. ¿Cómo ven acá que Hay una cicatriz de un pedicelo o algo ahí. sí hay cicatrices? ¿Qué más hay? Pero ¿qué pasa acá con el tallo, con la rama? Está engrosado. Está engrosado. Está gordita, está engrosada, ¿sí? Está gordita, está engrosada. Ahora vamos a ver cómo se llama. Ese engrosamiento, que obviamente lo vemos después de un tiempo en este caso, se llama bolsa. ¿Sí? Se llama bolsa. Quería ver, para los que por ahí no entienden o se les resulta un poco más complejo esto de las yemas mixtas, estas son todas yemas de pepito. Terminal. Esto viene de una lamburda. ¿Sí? No sé cómo hacer. Ahí está. Ustedes, no sé si la ven, si la pueden ver bien. Miren, quiero que vean esto. ¿Ven que esto es una lamburda? Viene de un dardo, ¿sí? Porque también es un braquiblasto. Todos nuditos, ¿lo ven? ¿Y acá qué pasó? ¿Qué pasó con la yema terminal? ¿Qué produjo? ¿Es una yema mixta, profe, que produjo flores y hoja? Muy bien. Una sola yema me producen hojas y me produce
flores. ¿Sí? En este caso, una inflorescencia, que es la que tiene las pepitas. Acá lo mismo ocurre. ¿Sí? Acá en la punta y en las puntas vamos observando, ¿vieron? En las puntas, que es la yema terminal, ¿sí?, de una lamburda la que se desarrolla. Bueno. Dijimos que las anteriores, cuando observamos esos dardos y lamburdas que se encontraban sobre una zona de una rama, que observamos que hay un engrosamiento o hinchamiento de la rama, ¿sí? Y ahí vemos que se insertaban dardos, lamburdas, ¿sí? Este hinchamiento, este engrosamiento, ¿sí?, llamado bolsa, típico solamente de pepitas, es un engrosamiento que se produce en la base del pedúnculo de un fruto. En la base del pedúnculo de un fruto. Justo en la inserción con la rama que contiene ese fruto, ¿sí? Entonces está en el límite de la rama, ¿sí?, y el pedúnculo, en esta zona se produce. Y es un engrosamiento o hinchamiento, ¿sí?, que se produce acá en la base del pedúnculo, producto de reservas que iban destinadas a ese fruto, y que el fruto terminó su etapa de crecimiento y no necesitó más reserva. Y esa se amontonó ahí, se quedó ahí, no fue luego a la rama principal o a las reservas en raíces, sino que se acumuló ahí. Y como está en la base del eje caulinar, ¿sí?, en la base entre el pedúnculo, la base del pedúnculo y el eje caulinar contiene yemas, ¿sí? Es una rama que contiene yemas. Entonces, en la bolsa vamos a observar la cicatriz del fruto, porque forma la base del pedúnculo, el fruto se cae. Y queda el hinchamiento ahí o el engrosamiento. Y sobre ese engrosamiento podemos tener yemas, ¿sí?, que van a generar dardos o lamburdas, como en el que vimos. Y puede generar otras ramas que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Entendieron? Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo reconocemos una bolsa? Primero porque está en una zona hinchada. Ah, profe, pero puede ser, no sé, puede ser un tumor, puede ser producto, no sé, de una bacteria que está ahí alojada, ¿sí? Eso puede ser. Pero nosotros la vamos a reconocer porque tiene algunas estructuras muy características. Primero, tiene yemas. Va a tener yemas, ¿sí? Esta es una bolsa de bolsas. Esta fue la primera bolsa, ¿sí? ¿Y cómo sabemos? Acá está el eje caulinar que lo contuvo. Este es la base del pedúnculo. ¿Y qué vamos a ver acá? La cicatriz, ¿sí?, del fruto que se cayó. O lo coseché, ¿sí? Vamos a ver que ahí estaba insertado el pedúnculo, o la otra parte del pedúnculo que se fue con el fruto. Luego tenía yemas. Y produjo otras bolsas, ¿sí? O acá observamos este engrosamiento, donde estaba el pedúnculo, que se cayó con el fruto, y contenía dos darditos. Entonces, siempre en las siempre en las bolsas vamos a tener yemas y cicatriz de fruto. Si no hay una cicatriz de fruto, no es una bolsa, ¿sí? Hay otras estructuras que quiero que vayan viendo, que son ramitas alargadas, que también nacen de yemas, y que ya vamos a ver cómo se llaman más adelante. Ahí vamos a ver bolsas. No es recomendable que ocurra esto en mi árbol frutal.
Hay variedades de manzanos que son vigorosas y tienen algunos de estos problemas. Pero no es lo más recomendable, chicos. ¿Por qué? Porque las reservas, ¿sí?, deberían virar hacia las ramas principales, ¿sí?, o hacia las raíces en las épocas invernales, para luego ser redistribuida en todo el árbol, ¿sí? Si yo solamente tengo acá, no viran, sino que se quedan ahí formando bolsas, digamos, no hay una buena redistribución de esas reservas en todo el árbol, ¿sí? Solamente esas reservas se van a distribuir en todas las estructuras que formen esa bolsita, ¿no? ¿Sí? En desmedro, en realidad, es por ahí formar otras estructuras. ¿Y qué se recomienda cuando se cosecha sacarlas? Se saca, se poda. ¿Sí? Hay que, obviamente, mirar si tengo lamburdas y tengo lo suficiente lamburdas en todo el resto de la planta distribuida como para no podar bolsas que por ahí sean las únicas que me contienen, o sea, de las pocas que contienen ramas fructíferas, ¿sí? Porque normalmente denotan malos manejos. ¿Sí? Entonces, si yo me sale una bolsa y yo tengo un montón de lamburda y es suficiente con eso, la saco. Normalmente se la saca, ¿sí? Es una pena porque te queda ahí la reserva, pero si no vas a seguir generando bolsas sobre bolsas normalmente. Miren esas. Miren, si nosotros vemos acá, nosotros vemos que acá se produjo una bolsa. Y acá otra bolsa, o sea, esta fue la primera bolsa. Dio origen a otra bolsa, y acá parecía que había otra bolsa. Acá se generó otra bolsa, y acá otra bolsa. ¿Vieron? Y todas estas reservas, ¿sí? Todas estas reservas no se distribuyen en el tronco principal o en la rama primaria para ir para otras ramas. No, que se queda ahí solamente. Y siguen reservando, digamos, solo para ese sector. Entonces dejarla va a seguir permitiendo que siga ocurriendo lo mismo. Ahí está. Bueno, ahí seguimos viendo bolsas, estas son más pequeñas, ¿sí? Acá vemos bolsas. Bueno. ¿Ven? Ahí ven las bolsitas. Ahí hay bolsitas. ¿Mm? Así que bueno, los invito a ir a reconocerlas en sus árboles de manzana, o si alguna de sus familiares tiene. Y luego tenemos lo que llamamos falsa bolsa, que también son abultamientos, ¿sí? O sea, engrosamientos, abultamientos, con un botón floral que se forman normalmente en las puntas de las ramas, ¿sí? A diferencia de la bolsa que se formaba en la base del pedúnculo, o en la base de la inserción del pedúnculo a la rama que la contiene, ¿sí? Normalmente se encuentran en las puntas de las ramas, y vamos a ver ahora, quería mostrarles, no sé si tengo fotos, no, pero quería mostrarles acá una foto. Esta es la falsa bolsa. ¿Por qué no se ve? Ahí, ¿ven? Esto es en pepita. Si ven, esta es una falsa bolsa. ¿Lo pueden ver? También, Sí, ¿no? profe, sí se ve bien. Se coloca, normalmente salen en la yema terminal, ¿sí? Hacia la yema terminal,
también es reserva, digamos, y puede haber provenido de algún botón floral que se haya producido, ¿sí? Acá tenemos que continúa el crecimiento, ¿sí? Vegetativo, porque esto es en pera, creo que era. No, este es en el manzano. El manzano, y que tenemos la yema terminal de madera, que es la yema mixta, ¿sí? Y bueno, se quedó este abultamiento ahí. ¿Bien? Ven que a diferencia de las bolsas, ¿qué nos vamos a encontrar acá? ¿Cómo vamos a distinguir? La cicatriz. La cicatriz, muy bien. Y que normalmente, las bolsas no están en zonas terminales. Esperen que quería mostrarles. Bueno, acá sí vemos, acá quiero que vean. ¿Ven o no? ¿No lo compartí? No, profe. No se ve nada, No se profe. está compartiendo pantalla, profe. A ver, esperen. Esperen. Acá. Vamos. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí se ve Bueno. bien. Acá quiero que vean las bolsas. ¿Vieron las diferencias que hay? Primero que no es terminal nunca. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá? Las cicatrices de... Cicatrices. ¿Sí? Y hay otras, y acá hubo otras yemitas que producen el crecimiento de otras ramas. ¿Sí? Sigamos. Bueno. Luego tenemos la ramita llamada brindilla, que son ramas delgaditas, ¿sí? Son ramas delgadas, ¿sí? Este es un esquema, que pueden medir 30 hasta 50 centímetros, ¿sí? Presentan normalmente el primer año, o sea, cuando se forman estas brindillas, todas obviamente son yemas de tipo vegetativas. Son todas yemas vegetativas el primer año, aunque puede llegar a contener alguna yema anticipada. Es decir, esa brindilla que se produjo ese año puede tener una yemita anticipada y producir a la vez otro brote, ¿sí? Producen fruta al año siguiente de su formación, ¿sí? Ya pasa. Forman primavera-verano, van a pasar todo el invierno sin hojas, ¿sí? Y esas yemas que estaban ahí en las axilas de sus hojas, el año siguiente van a formar algunos brotes vegetativos y otras van a formar flores que luego van a dar frutos, ¿sí? O sea, contienen yemas normales. Y son típicas de carozo, aunque también las encontramos en pepitas, ¿sí? También las encontramos en pepitas, aunque no es lo que en este momento se está usando. Normalmente se están usando variedades que le denominamos dardíferas, en el caso de pepitas, que son aquellas que dan en ramas cortas, o sea, en lamburas, ¿sí? Pero también las pepitas tienen brindillas. Entonces ahí tenemos el esquema. Esta, si ustedes ven, quiero que miren acá una cosa y me digan. ¿Qué ven acá? ¿Quién me dice que ven ahí? Un brote lateral. ¿Y qué es un brote lateral? ¿Y ese brote lateral cómo se llama? Anticipada, pero yema anticipada. ¿Cómo? Fuerte. Que proviene de una yema anticipada. Muy bien, es un brote anticipado. ¿Por qué? ¿Por qué decir que es un brote anticipado? ¿Qué pasa con esta? Esta es una brindilla, ¿sí? Que es un brote de este año.
Porque nace en el mismo año. Exacto, es un brote de este año. Produjo, ¿sí? Ahí tienen las semitas, produjo las hojas. Y acá, en las axilas, tienen las yemas. ¿Sí? Las yemas que el año que viene deberían desarrollarse. ¿Bien? Pero ¿qué pasó? Acá vemos que hay un brote que se desarrolló este año. ¿Sí? Entonces, esta es una brindilla, como dijimos, que puede llegar a tener, en el caso de los durazneros, alguna rama de tipo anticipado. ¿Bien? Pero normalmente contiene yemas normales. Es decir, que estas que están acá se van a desarrollar el año siguiente de su formación. Bueno, y así pasa el invierno. ¿Sí? Sin hojas. Pero acá está llena de yemitas normales. ¿Sí? ¿Cómo se vería la anticipada? Y la anticipada esta, ¿sí? Esta, que se desarrolló desubicadamente ese año, estaría acá. Sería algo así. Capaz un poquito más largo. ¿Bien? Así pasa el invierno. Bueno, ahí vemos brindillas también, ¿sí? Es típica de citrus, primero es típica de duraznero, de pepita. También la observamos en citrus, también la observamos en olivos, en algunos ciruelos, ¿sí? Brindilla en olivo. Brindilla en ciruelo. Bueno, acá estamos en invierno, ¿sí? Digamos, esta brindilla se formó el año anterior, ¿sí? A esta fructificación, ¿no? Ella pasó el invierno así, y cuando despertó, formó hojas, y acaba de formar un brote, y otras se hicieron flores. ¿Qué dijimos? ¿Qué tipo de yemas fructíferas tenía el ciruelo? ¿Uniflora o pluriflora? Pluriflora. Pluriflora. Pluri. Bien, ahí está, chicos. Perfecto, se las puede ver. Va, yo digo. Ustedes la ven, yo digo. ¿Ven la pluriflora? ¿Ven que acá hay varias, o por lo menos 2 flores? ¿La ven acá? De una yema nacen flores, ¿lo ven? De una sola. Esta yemita me produjo, no sé, 1, 2 por lo menos estoy viendo acá, o 3 inclusive. ¿La ven? ¿La ven o no? Sí, profe. Sí, Que profe. no ven hojas. ¿Ven que no ven Sí, hojas? se ve. No ven hojas. No hay un cono vegetativo, no ven hojas. ¿Sí? Es simple, fructífera, pluriflor. Para que lo puedan ver. Acá vemos peral, ¿sí? En invierno. Bien, y podemos tener algo como esto, ¿no? Que dice, profe, ¿y qué es una brindilla coronada? Las brindillas pueden ser las brindillas comunes y pueden ser una brindilla coronada. ¿Cuándo una brindilla coronada y cuándo no es coronada? Una brindilla común es aquella que siempre remata o termina, o su yema terminal es vegetativa. Cuando esa brindilla, cuando esa yema de la brindilla, esa yema terminal de la brindilla, se diferencia en flor, ¿sí? Como es en este caso, ¿sí? Se diferencia en flor, es una brindilla de tipo coronada, ¿sí? Bien, ¿entendieron?
Entonces, una brindilla común es esta, aquella que termina en una yema vegetativa, ¿sí? Y que puede continuar su crecimiento, porque acá esta yema vegetativa me va a producir otra brindilla todos los años. Si yo no la podo, va a seguir produciendo brindilla, o sea, el crecimiento del año siguiente, ¿sí? En este caso, es una brindilla simple, no tiene corona, ven que acá no tenemos un fruto en la yema terminal. Y en este caso, me parece que tampoco. En este caso tampoco, ¿vieron? Tengo una brindilla común. Sí, va a seguir el crecimiento, este año en el crecimiento vegetativo, esta yema terminal vegetativa va a continuar creciendo. ¿Qué va a pasar acá? Va a crecer, se va a elongar, ¿no? Va a producir otra brindilla, y estos brotes también del costado me van a producir otras brindillas, ¿sí? Acá no veo otras yemas vegetativas, me parece que hay acá. Entonces, esta a la vez, este nuevo brote que se va a producir este año va a contener yemitas, ¿no? Y hojas. Y el año que viene van a ser las que me van a fructificar o florecer y luego fructificar, ¿sí? ¿Me entendieron? Entonces, por eso es importante cuidar esto que está ocurriendo este año, ¿sí? Y lo que va a ocurrir el año que viene. Porque de esa manera yo me estoy asegurando la producción continua. Ustedes interrumpen, ¿no? Si no, no me siento tan sola yo. Bueno, y esto, acá vemos brindillas en citrus, ¿sí? Algunas yemas se diferenciaron, algunas yemas normales, bueno, en este caso en citrus. En realidad en citrus la diferencia es que como son hojas perennes, o sea, continuamente están creciendo porque son frutales subtropicales, ¿qué pasa? En realidad las yemas normales para ellas son aquellas que se han formado en el periodo anterior de crecimiento. Es decir, cuando hay temperatura de crecimiento se forman los nuevos brotes, y luego, sí, ahí tiene que ocurrir un bajón de temperatura para que esas se diferencien. O sea, cuando baja la temperatura, viene el periodo de otoño-invierno, y luego nuevamente viene la primavera o nuevas temperaturas para que crezcan, y esas ya se diferencian y forman las flores. Entonces, pero se producen en el anterior periodo de crecimiento. Bueno, van a ver que en las flores tenemos brindillas. Bueno, y la siguiente rama se llama ramillete, y vamos a ir por las últimas. La ramita es una ramita muy corta, de 2 a 4 centímetros, perdón, de 2 a 10 centímetros, nace de ramas del año anterior, tiene una yema terminal de madera y yemas axilares que son fructíferas normalmente, aunque puede haber alguna yema de madera, y se encuentran en damascos, en ciruelos, ¿sí? Y acá las observamos. Tenemos ramilletes, ¿sí? En cerezos, en duraznos, no son típicas de durazno, son de alguna variedad de durazno, pero no tanto, no las encontramos casi en durazno. Durazno, brindilla. Acuérdense, durazno, brindilla. Dardo, bolsa y lamburda, pepita, ¿sí? Y ramillete normalmente la encontramos en damasco, en almendros, en ciruelos. Entonces vemos que tenemos muchas yemas laterales fructíferas, ¿sí? En este caso del damasco son unifloras, y yemas terminales vegetativas, ¿sí? Acá en el durazno aparece lo mismo, y acá en cerezos, bueno,
no se observan bien, pero me parece que este es el brote terminal, y vemos que las otras son góticas. No es un braquiblasto como en el caso del dardo, ¿no? Porque el dardo solamente tenía yemas vegetativas, ¿no? Estas tienen fructíferas. Y bueno, acá tenemos ramilletes, por ahí debe haber una yema, ¿sí? Miren acá cuando ya está brotando, tengo todas yemas fructíferas, o floríferas en este caso, y acá la yema terminal, o la que va a seguir elongando, es de tipo vegetativo. ¿Sí? Acá la tenemos en duraznos, que como dije no son muy comunes en este árbol, debe ser alguna variedad, ciruelos, damascos. ¿Sí? Bueno, acá también tenemos en ciruelos, es un damasco, en cerezos. ¿Sí? Acá vemos claramente esta yema pluriflor, ¿sí? Que ha formado varias cerezas. En almendros también, bueno, acá no se ve bien, pero este es un brote chiquitito, estos también. Y por último vamos a ver los rámulos. Los rámulos son ramas más bien largas, que pueden medir hasta 1 metro, ¿sí? Bien, son más gruesas que las grindillas, y normalmente, o sea, son una sola rama larga, normalmente lleva en la zona superior de la rama muchos botones florales, ¿sí? Y que se forman normalmente, o sea, esos botones florales, obviamente se forman o se diferencian el año siguiente. Nosotros vamos a tener que esa rama larga, va a tener todas flores en la punta, ¿sí? Pero es más larga que la brindilla, más vigorosa que la brindilla, ¿sí? Y aparecen en olivos, cerezos híbridos, pueden aparecer también en duraznero, y normalmente aparece cuando es una planta muy vigorosa, ¿sí? Pero a diferencia del chupón, dijimos que tiene un ángulo que crece verticalmente, los rámulos, ¿sí? Tienen ángulos que les permiten formar estas yemas normales, de entre 45 y 60 grados, y pueden tener también brotes anticipados. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, a ver, esto es fama fructífera y para localizarme dentro del programa, ¿en qué sección estaba? Esto normalmente nosotros lo vemos en el tema 5.1, antes de ver poda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos permite hoy reconocer tanto las yemas fructíferas como las vegetativas, y las ramas fructíferas como las ramas vegetativas de los árboles, y nos permiten tomar decisiones acerca, no sé por qué se me ha ido la cámara por el lado, acerca de cómo, de qué tomar, digamos, de qué decisiones tomar, de qué cortamos, qué podamos, cuánta carga tengo, ¿sí? Me permite también, en aquellos árboles que tienen un periodo de crecimiento, un periodo vegetativo extenso, o determinar el fin del periodo vegetativo, ¿sí? Yo voy a empezar a ver tipos de yemas más gorditas, en el caso de que cuando pase del periodo juvenil al periodo productivo, ¿sí? La etapa productiva de esa planta. Entonces es cuando uno, si no viene ya con podas de manejo de formación,
empieza la poda y fructificación, ¿sí? O hay que empezar a ralear o, bueno, o hacer algunas tareas sobre ese árbol para mantener el equilibrio. Listo, profe, gracias. Acuérdense que el jueves que viene a continuación de esto vamos a dar poda, ¿sí? Para ir uniendo los dos conceptos, que tengan fresquito todavía yema, y vamos a dar poda para eso. Bueno, la idea también es darle ahora para que ustedes puedan ir a sus árboles frutales y observar lo que está pasando, ver qué tipo de yemas tienen, si pueden reconocerlas, ver qué han surgido de esas yemas, si son yemas simples, vegetativas, simples, fructíferas, reconocer cuáles fueron normales, o sea, cuáles son las yemas normales y cuáles son yemas o sea, normales que se han producido y que han brotado este año, producidas del año anterior, las yemas que se están produciendo este año que van a ser normales, ¿sí? Es decir, que van a desarrollarse el año que viene, yemas, si ustedes pueden ver algún tipo de brote anticipado, o sea, o de yema pronta, si pueden ver yemas latentes, si pueden ver yemas adventicias, todo eso, la idea es que ustedes tengan estos conceptos para poder ir y describir sus arbolitos, ¿sí? Y bueno, ahora, cuando termine la clase, vamos a subir al Moodle esta teoría, ¿sí? Para que ya les quede, la teoría del práctico, digamos, y como práctico vamos a tener una guía de autoaprendizaje. Esta guía de autoaprendizaje obviamente es para ustedes, no me la tienen que enviar, y yo los insto a realizarla porque realmente les va a permitir, una vez que por ahí vuelvan a leer los conceptos o aquellos que ya tienen los conceptos incorporados, la puedan realizar y comprobar si realmente entendieron o no el tema. Yo abrí acá justo el de ramas de árboles frutales, pero hay una de yema y hay una de ramas, ¿sí? Las dos las invito a que, ¿qué van a hacer? Antes de sentarse a realizarla, van a tener un lápiz, una hoja, y van a empezar a leerla, ¿sí? En el caso de la yema, en el caso de la guía de aprendizaje de yema, tiene bastante de teoría. Yo acá fui más tramposa, en el caso de las ramas de árboles frutales, yo quiero que ustedes lo lean antes de ponerse a hacer. Entonces, les voy a mostrar nada más, no es para que lo pongamos a hacer, pero les voy a mostrar. Bueno, tienen los objetivos, un poquito de algunas, lo que acabamos de ver, recordarles. Y quiero que ahí le pongo un grupo de ramas frutales, y que me las tienen que clasificar en cuáles son chupones, cuáles son las burdas, cuáles son brindillas, coronadas, bolsas, sierpes, dardos, ramilletes y ramos, ¿sí? Cada una de ustedes me va a ir diciendo a qué pertenece, a ramas vegetativas o a ramas fructíferas de los árboles frutales. Bueno, y ahí les pongo, identifique cuáles son los dardos, en función de lo que ya vimos, qué observa aquí, qué tipo de rama es, típica de qué frutal, ¿sí? Bueno, acá que ustedes observen y vean si pueden distinguir brindillas, ¿sí? Qué árboles está viendo. Acá distintos tipos de ramas, a ver si los pueden distinguir. Acá qué distinguen, qué tipo de rama es. Bueno, así les voy preguntando. Y en la última filmina o en la última diapo están las respuestas. Entonces, ustedes deberían, ¿sí? Deberían no ser tramposos, hacer las preguntitas, contestar y después verificar con la ficha de autocorrección si sus respuestas son correctas. ¿Cuántas son correctas? ¿Cuántas fueron incorrectas? Entonces, de esa manera se autoevalúan y les va a ayudar para el parcial o para el final. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Perfecto. Bueno, la de yema también está, ya las voy a estar subiendo.
Así que bueno, eso. Hay cosas que uno no, como les dije, creo que este año hay más responsabilidad de parte de ustedes, ¿no? En el tema del aprendizaje. Podemos echarle la culpa que no tengo internet, o que no sé, o que no me gusta tomar una clase así, o lo que fuera, pero de verdad hay instrumentos o herramientas que como docentes uno la piensa, la repiensa para ver cómo hacer para que ustedes aprendan, y me pareció interesante lo de la guía. Entonces, es una manera de autoevaluarse después de haber leído, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? De esto no me tienen que enviar, ¿no? No me tienen que enviar, es para ustedes, es autoaprendizaje. Profe, si nos llegara a salir una duda existencial a medida que lo vayamos resolviendo, ¿lo podemos consultar? Por supuesto, tenemos los horarios de consulta, que ya saben que siempre estoy, o voy a estar ahí, por más de que no haya nadie, voy a tener prendido en el Blue Button, lo vamos a trabajar ahí, porque por ahí hay chicos que están gastando sus créditos. Y bueno, yo voy a estar ahí en el BBB Consultas, ¿sí? En el BBB de consultas. Y después, ya saben, vía grupal, vía WhatsApp grupal, no hay ningún problema. Yo les puedo mandar fotos, porque tengo fotos, les puedo, podemos reunirnos y volver a trabajar esto, y volver a indicar todas estas cosas. Yo los invito igual de todas maneras a desempolvar los apuntes de botánica general y a poder mirar los apuntes de botánica general y acordarnos de GEMS, de qué es una inflorescencia, ¿sí? Y quiero que vean la clasificación de inflorescencia, que es importante también porque tenemos varias inflorescencias en frutales, y es importante también entender esta clasificación de cómo se abren las flores, ¿sí? Centrípetas o acrópetas, eso es muy importante porque nos permiten hacer tareas culturales como el raleo químico en frutales de pepita. Entonces fíjense cómo es la apertura de las flores en manzano, cómo son las aperturas de flores en perales, ¿sí? Todo eso me marca la manera o la forma en la que yo puedo rayar. Así que, bueno, eso los invito a mirar nuevamente ese apunte, si no lo tienen, pedírselo a la profe, o, bueno, o buscar en internet, chicos, hay tantas cosas. Así que, bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Marisol, solamente recordarles que mañana a las 8 se abre el control de lectura, no se olviden de hacerlo. Y después continuamos con el desarrollo del tema 2, no se olviden. Bueno, y vamos a tratar de irles enviando las correcciones de la infografía. Seguramente vamos a poder avanzar en ahora que ustedes ya han terminado de mandar todos. Quiero ver cuántas han entrado, porque hasta ayer a la tarde eran 19, eran muy poquitas, por lo menos ayer a la tarde, los días que me fijé como a las 7 de la tarde. Así que bueno, bueno chicos, terminamos por hoy, y gracias por su Profe, presencia. disculpe. Sí. Para el control de lectura de mañana era el tema 2 y los capítulos 9, 10, 11 y 14. Dijo la profe que iba a aclarar qué capítulos íbamos a leer. No, para mañana es el tema 1.2. 1.2 con dos artículos que tienen de lectura obligatoria. Ah, bien. Gracias. O sea, ustedes ya lo vieron, y se los vio la ingeniera, y además esos dos apuntes son cortos y bastante lindos de leer, así que por eso los recomiendo, les va a servir mucho a los chicos que van a rendir finales. Profe, entramos directamente. ¿Cómo? Perdón, ¿entramos directamente al Moodle y hacemos la encuesta y después a la clase, o cómo se...? Exacto. Entran directamente, hacen el control de lectura y después vienen a la clase, ¿sí?
Profe, el tema 1.2 más los 2 artículos entonces. Es el tema 1.2, los 2 artículos, no el tema, sino lo tienen que leer el tema para saber qué dicen los artículos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Bueno, eso es para mañana. Bien, profe. Y el tema 2, ya le vamos a indicar bien cuáles van a ser las lecturas. Bueno, y vamos a poner otro horario para que ustedes, para los que rinden ese día, puedan por ahí rendir en otro horario, ¿sí? Ya le vamos a habilitar. Profe, ¿en qué parte hay que entrar para hacer el control de lectura? En el Moodle, en el tema 1.2 dice actividades, ahí cliqueas y entras. Ahí me va a salir directamente. Te sale directamente y ahí te va a desplegar el formulario que tenés que empezar a contestar. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, profe, por lo menos de mi parte. No, profe. Muy bien. Bueno. Nos vemos hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, profe. Quédate un ratito, que quiero hablar con vos, ¿puede ser? Sí. Hasta mañana. Profe. Sí. Una consulta. Sí. ¿Mi árbol frutal puede ser un mango? Sí. Sí. Buenísimo. Es la única planta que tengo acá. Yo estoy en la provincia de Formosa ahora. Ay, no me digas. ¿Frutas hermosas? Sí. Y Reina, ¿vas a poder trabajar todo hasta marzo con eso? Y yo supongo que sí. ¿Por qué podría ser que no pueda? A ver, desde su punto de vista. No, porque vos, no sé, viste que hay chicos que, bueno, hay chicos que me están diciendo yo voy hasta febrero acá y me voy a Salta en marzo, bueno, esas cosas o en enero. Entonces, no, yo si vos no... Bien. Si vos te Ahora pensás sí. quedar, porque el cuatrimestre ya se definió que es virtual, ¿sí? Que va a ser hasta marzo, ¿no? Hasta marzo. Hasta la primera semana de marzo. Incluida. En realidad yo también pensaba irme en enero o febrero a Salta. Pero bueno, no sé, capaz que tenga que volver, qué sé yo, una vez a la semana. Es importante que puedas continuar con el árbol hasta la última entrega, Sí. es al cierre del... Sí, no va a haber problema, entonces por eso me voy a tener que organizar. Bueno, buenísimo. Bueno, profe, entonces gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay. Patricia, no sé cómo parar la... Ahí va.